Hola, vamos a hablar de análisis y diseño de zapatas aisladas. Las principales formas de zapata aislada tenemos la zapata aislada escalonada, una zapata aislada digamos trapezoidal o ascendente, y una zapata aislada rectangular. Vamos a ver, vamos a empezar a revisar este tipo de zapatas, cómo se realiza su análisis y su diseño. Los conceptos que hemos usado en zapata corrida son los mismos que aplican en gran medida para zapatas aisladas. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una zapata aislada rectangular en el cual tenemos una columna, propiamente la zapata, y vamos a definir, similar que zapatas corridas, un ancho B, una longitud L. Y la flexión está ocurriendo alrededor de este eje punteado. Digamos, esta es una vista en 3D, ¿no? Una vista en planta tendríamos la siguiente información, ¿no? El ancho B, la longitud L, el ancho de la columna B chica, el peralte de la columna H y la flexión alrededor de este eje, ¿no? Entonces aquí viene a ser B y esto viene a ser H. Entonces vista en planta, ¿no? Si hacemos un corte en planta, pues podemos ver una sección transversal de la misma. Si hacemos un corte acá, aquí tendríamos una sección transversal. En este caso el corte, para tener referencia a lo que estamos indicando, pues tendría que ser un corte perpendicular a ello, ¿no? Es el corte del cual estaríamos hablando. Estamos hablando de un corte en esta dirección, en el cual vamos a tener aquí H y aquí vamos a tener L. Entonces, en una zapata aislada para este tipo, con columna interior centrada, vamos a hablar siempre de la altura de la zapata y una profundidad de desplante, ¿no? Para nosotros la profundidad de desplante que vamos a considerar va a ser siempre el nivel de piso terminado, por ejemplo, ¿no? Ese concepto vamos a manejar como desplante, ¿no? El nivel de piso terminado, ese va a ser el desplante. Algunos autores manejan del nivel de terreno natural, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a hablar desde el nivel de piso terminado, o en su caso pues se especifica en los planos exactamente, ¿no? Vamos a hablar de refuerzo longitudinal, las barras negras, para un momento flector alrededor de esto, ¿no? Refuerzo longitudinal y refuerzo transversal van a ser las barras azules, que son perpendiculares a la pantalla. Entonces siempre vamos a hablar de su concepto, ¿no? Refuerzo longitudinal nos referimos relacionado a este momento flector, y refuerzo transversal pues perpendicular a ello. Ahora, como les comentaba, los conceptos de zapata corrida se aplican correctamente aquí, y eso vamos a
visualizar, ¿no? Cuando tengamos solamente carga axial, recordar que la capacidad portante neta siempre debe ser menor o igual a Q1, y estos son para cargas en servicio, ¿no? Y que el Qn siempre es igual a la capacidad portante del terreno o admisible menos la presión que debe generar, pues, ya sea el suelo, ya sea el concreto, disminuyen. Eso ya lo hemos visto en Zapata corrida. Entonces, una forma práctica y a la vez, pues, programar es usar esta metodología, ¿no? Si tuviéramos solamente carga axial, vamos a tener una distribución uniforme. Entonces, Q1 y Q2 son iguales. Si tuviéramos una excentricidad mayor a 0, pero esta excentricidad es menor que L sextos, vamos a tener una distribución trapezoidal. Y si tuviéramos una excentricidad en el cual es igual a L sextos, vamos a tener una distribución triangular, donde Q1 es dos veces el Q promedio, que vendría a ser del rectangular, ¿no? Eso también ya lo vimos. Y finalmente, pues, un caso extremo sería esta forma, ¿no? Tenemos una distancia x0 a partir del cual se considera 0 las presiones acá, y un Q máximo, ¿no? Este Q máximo estaría dado por esta ecuación. Y el valor de x0 simplemente nos indica dónde empieza la carga distribuida, ¿no? Si acá empieza, pues es 0, empieza acá es 0, empieza acá es 0, y aquí pues empieza diferente de 0, entonces está dado por esta ordenada. Eso nos va a permitir calcular, pues, ya sea en este caso, en este caso, en este caso o en este caso, con esta sencilla ecuación, obtener el valor de Q, es decir, este valor de Q, es decir, este valor de Q, o en su defecto redundante, pero este valor de Q, ¿no? El cual Q1 se calcula, Q2 es dato, se tiene que calcular, X0 va a ser dato, X0 es dato, Q2 es dato. Entonces, definiendo la posición, ya podemos calcular el respectivo Qx, ¿no? Y sabemos que Q1 y Q2 está dado por la siguiente expresión, donde Q1 siempre es mayor que Q2. Entonces, para este momento flector que se genera, pues, alrededor de este eje, es lógico que Q1 esté aquí y Q2 esté acá, ¿no? Si tuviéramos un momento flector invertido, pues va a cambiar, ¿no? Aquí va a estar Q1 y aquí va a estar Q2. Siempre hay que tener presente ello. Entonces eso es, pues, con una flexión alrededor de este eje, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo es alrededor de este eje bajo esa configuración. Entonces, si quisiéramos verificar el diseño alrededor del otro eje, pues se hace lo mismo, ¿no? Entonces, la flexión alrededor de este eje, pues ya cambian los papeles, ¿no? Ahora B vendría a ser L y L vendría a ser B, ¿no? Igual se aplica los mismos conceptos, ¿no? Igual se aplica los mismos conceptos.
Ahora vamos a hablar de la resistencia a corte en zapatas y cómo actúa el cortante último que genera la presión del terreno hacia el fondo de zapata, ¿no? Entonces, tenemos una zapata, digamos esquemáticamente, siempre vamos a hablar de área de corte para zapatas. Por ejemplo, para esta zapata en particular, en el cual tenemos lo siguiente. Vamos a ver, aquí hay un error. Ya, entonces aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esta área tributaria para corte, pues en la vista en 3D es hasta aquí, ¿no? Solamente viene a ser esto. El cual está representado para esta longitud. Y esta distancia siempre es D, ¿no? Eso cuando calculamos corte en una dirección. Entonces siempre se debe cumplir que el cortante último debe ser menor o igual que al cortante nominal del concreto, ¿no? El cortante del concreto se calcula con esta ecuación, todo esto en unidades MKS, o también con esta ecuación. Para usar con esta ecuación hay que recordar que la sección rectangular pues tiene un peralte efectivo y tiene un ancho B y tiene una cuantía, ¿no? Una cuantía de acero longitudinal. Entonces, para usar esa ecuación simplemente W viene a ser B y la cuantía ρ web viene a ser pues la cuantía longitudinal de la zapata, ¿no? Entonces visto en planta viene a ser esto L, viene a ser B y esto viene a ser LS y el cortante último que se genera está dado por esto, ¿no? Por ese cortante último que genera, y básicamente pues es el volumen de los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos son en 3D, entonces es el promedio de Q1 más QS más QE1 entre 2 por la longitud LS por el ancho B, ¿no? Ahí tenemos el cortante último. Digamos que la zapata pasa por corte en una dirección cuando se cumple esta ecuación, ¿no? Podemos usar para el concreto esta ecuación o esta, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues si todavía no hemos diseñado, es práctico usar la primera ecuación y luego cuando ya diseñamos refuerzo longitudinal, podemos volver a repetir el paso o corroborar que también cumple con esta ecuación, ¿no? Listo. Luego de ello tenemos corte en dos direcciones que viene a ser punzonamiento, ¿no? Entonces en ello tenemos una carga axial y eso nos va a generar pues una distribución de esfuerzos. Lógico, aquí la carga axial está incluido en un momento flector para tener una distribución trapezoidal, ¿no? Eso nos va a generar una distribución de esfuerzos y el punzonamiento está definido entre la relación, este volumen de esfuerzos de la zona amarilla, pues nos va a generar un cortante último, ¿no? De todas maneras. Y también todo este perímetro va a generarnos la resistencia de concreto a corte, ¿no? Que va a estar dado por FIBC. Entonces el punzonamiento también tiene que cumplirse esta ecuación.
punzonamiento también tiene que cumplirse esta ecuación, ¿no? El cortante generado por todo el volumen de amarillo y el cortante que resiste el concreto en esta zona perimetral, ¿no? Tener en cuenta pues que esto es de medios, esto viene a ser longitud de punzonamiento para una zapata con columna interior, y el concreto pues se obtiene bajo estas tres ecuaciones, ¿no? Donde B0 simplemente es el perímetro, ¿no? El perímetro, este perímetro. Lambda sabemos que es 1, concreto de peso normal. Beta es la relación entre el máximo valor de B y H, ¿no? Entiéndase pues B, este ancho B y este peralte H, ¿no? Y toda la flexión está ocurriendo alrededor de este eje, ¿no? Tal cual describimos, ¿no? Ocurre alrededor de este eje la flexión. Entonces, dicho ello, con eso generamos pues el punzonamiento, ¿no? Verificar ello y ya generaríamos el punzonamiento. Entonces, otra forma de calcular pues ese famoso cortante último es teniendo en cuenta esta figura, ¿no? Donde el cortante último va a ser pues la carga axial última que se transmite a través de la columna menos esta fuerza que genera esta distribución de presiones, ¿no? Vamos a llamarle KU, por ejemplo, ¿no? Listo, porque finalmente en equilibrio pues tenemos una carga PU, tenemos esta zona que viene a ser KU y el resto va a ser pues BU, que al final es pues PU simplemente es BU más KU. Muchas veces es más práctico calcularlo de esta manera, ¿no? Y más aún si tuvieras una distribución rectangular, ¿no? Simplemente calculamos el valor de QP, que es al centro, y conociendo esta longitud ya tenemos la fuerza, ¿no? Para eso pues nos sirve que el valor de QP se pueda obtener con esta ecuación. Una vez que aseguramos que tiene una distribución trapezoidal, calculamos el valor de QP de punzonamiento y ya estaría listo, ¿no? Entonces, digamos que el famoso KU de que estamos hablando sería pues QP de punzonamiento por esta longitud, que sería el H de la columna más D por el área, por B más D, ¿no? Que finalmente es un área, ¿no? Esta área de medios a cada lado nos va a dar, ¿no? B más D, H más D y tendríamos Q de punzonamiento, ¿no? Al tener Q ya pues tenemos implícitamente el cortante último, ¿no? Listo. Y en el caso de la flexión, flexión es similar, ¿no? Tenemos una vista en planta y una vista en elevación, ¿no? Entonces, una vista en planta, la flexión que genera esta distribución de esfuerzos para esta longitud LB, peralte efectivo D, peralte H,
un Q1, un Q2. Y esto es recordar, pues, es para carga de una combinación última, ¿no? Combinación última, por eso con 1. Entonces, LB está dado por esta sencilla relación y el momento similar que zapatas corridas está dado por esta ecuación. Con ese momento, calculamos este refuerzo longitudinal. Finalmente, necesitamos pues saber cuánto es la longitud de desarrollo de ese refuerzo longitudinal, ¿no? Entonces, eso se calcula de la siguiente manera. La longitud de desarrollo se calcula por fórmula, ¿no? Ya conocemos ello, sale ese valor. También sabemos cómo calcular CB de la clase anterior. Finalmente, la longitud de desarrollo a tensión tiene que ser menor o igual, digamos, a este valor al espacio que tuviéramos para desarrollar, ¿no? Ese espacio básicamente va a ser pues L medios menos H medios menos el recubrimiento en la zapata, ¿no? Este recubrimiento a este fierro de acá, ¿no? RF. Esa longitud de desarrollo de tensión que necesita el fierro para desarrollar el FY, pues tendría que ser, tiene que cumplirse con esta relación, ¿no? Entonces muchas veces la dimensión de la zapata en longitud va a depender de esto, si es que queremos usar refuerzo longitudinal sin ganchos, ¿no? Están relacionados, ¿no? Dato esto, pero esto tenemos que verificar aún si cumple, ¿no? Si en caso no cumpliera, pues tendríamos que trabajar con longitud de desarrollo de gancho, ¿no? Longitud de desarrollo de gancho, en ese caso pues tendríamos ganchos verticales. Y recordar que longitud de desarrollo de gancho siempre es menor que longitud de desarrollo a tensión. Ok, con esto terminamos esta sesión.